1. Está con nosotros Ignacio García Valdecasas. Ignacio, don Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Antonio. Te saludo a ti y a la audiencia de televisión. Bueno, ya tenemos el anuncio de España, de Irlanda y de Noruega. Ya tenemos la respuesta de Israel, de que tendrá graves consecuencias para España. Ya tenemos también el movimiento de Estados Unidos diciendo que no le ha gustado nada, que no ha entendido el movimiento de una declaración como la que se produjo en la jornada de ayer, que se tiene que hacer en base a una negociación. ¿De qué ha servido? Y por otro lado, segunda derivada, ¿qué consecuencias tiene que puede tener, por ejemplo, para España, el movimiento realizado ayer por el presidente del Gobierno sobre Palestina? Bueno, yo creo que el asunto está completamente viciado al haberse convertido en una cuestión de política interior y en una cuestión electoral. Es imposible hacer un análisis sereno de esta cuestión, dada la situación que hay ahora mismo en España y cómo se está utilizando para política interior y para cuestiones electorales. Yo le pediría a la audiencia que intentaran olvidarse de este ruido terrible de la política interior, intentaran ver el asunto en su propio mérito. Se puede discutir si el momento era el más oportuno o no. Es verdad que podía haberlo hecho hace años, puesto que estaba en su programa electoral desde el año 2016 o 2017. Pero lo que es sin duda que el interés de España es que este conflicto termine. Este es el interés de España, que este conflicto termine. Y mientras las dos partes no puedan negociar en plano de igualdad, no se va a llegar a ninguna solución. Y eso lo estamos viendo desde que se firmaron los acuerdos de Oslo de 1998, creo recordar, no, 94, y ya se descarrilaron justo al principio porque el padre de los acuerdos, el primer ministro israelí, que sí creía en la solución de dos estados, Isaac Rabin, fue asesinado por los radicales judíos del partido de Netanyahu y más a la derecha de Netanyahu, que no creían y que no creen en la solución de dos estados. Entonces, una cuestión es la cuestión interna, desde luego tiene vistos electorales, y otra cuestión es el asunto en sí, y el asunto en sí, desde luego, los que conocemos el dossier, los que hemos dedicado una parte de nuestra vida a este dossier, creemos que es hacerse trampa al solitario, decir, reconocemos a la parte fuerte Israel, no reconocemos a la parte débil Palestina, ustedes vayan negociando y cuando lleguen a un acuerdo me avisan y reconoceremos a la parte débil a Palestina. Eso no va a ocurrir nunca. Entonces hay que romper este círculo vicioso y como dice Borrell, que yo en eso estoy de acuerdo, tiene que haber una solución impuesta por la comunidad internacional desde fuera. Pero eso no va a ocurrir mientras Estados Unidos siga ejerciendo el veto en el Consejo de Seguridad. Siento haberme alargado tanto en la respuesta, José, pero es que es un tema muy, muy complejo. Para los que miramos, los que conocemos técnicamente el asunto y los que miramos en una perspectiva a muy largo plazo, pues tenemos esas ideas. ¿Consecuencias para España? Bueno, las consecuencias para España las vamos a ver, pero yo no creo que en ese momento las va a tener a corto y a medio plazo. ¿Pero qué pasó cuando reconoció Suecia? Bueno, pues sí, tuvo que reconocer, retiraron al embajador, hubo un momento de frialdad, quizás algunos negocios no se hicieron, pero al cabo de los 2 años, 3 años, Suecia volvía a tener las mismas relaciones que tenía antes de haber reconocido a Palestina. El mundo no se acaba. Yo comprendo que para Israel, sobre todo para este gobierno, no para otras fuerzas políticas, pues es un golpe, es un duro golpe. Pero yo creo que yo soy tan pro-israelí como pro-palestino, yo creo, firmemente creo, que para Israel le conviene encontrar una solución, porque el tiempo ahora a corto plazo corre a favor de Israel, pero el tiempo a largo plazo no sabemos cómo corre. Por eso conviene llegar a una solución antes de que Israel pueda estar en una posición menos de fuerza. Recordamos lo que pasó con el apoyo que tenía el movimiento sionista en Gran Bretaña y cómo ese movimiento, ese apoyo desapareció como por arte de magia a partir de 1939. Y lo mismo puede ocurrir en Estados Unidos. La vida es muy larga, la historia es muy larga, lo que pasa es que nosotros no tenemos perspectiva para examinarla a largo plazo. Hay otra cuestión clave que vemos esta mañana o que emerge en la actualidad alrededor de la guerra de Ucrania. Dice Financial Times que en el día D, ¿no?, en esa celebración que se va a realizar en Francia y en la cumbre del G7 en Italia, Zelensky, en el mes de junio, los dos, va a llevar una propuesta, dice Financial Times, a los países europeos, al G7 en general, pero a los países europeos en particular, que es la opción de que se derriben misiles rusos desde territorio fuera
de Ucrania, es decir, que no haga falta que se le den los misiles a Ucrania para que derriben los misiles rusos, sino que se puedan lanzar desde otros territorios, Polonia, Lituania, Estonia, etcétera. Desde Rusia se ve como una intervención ya directa. Se ha dicho Claro, desde Rusia. eso, ¿Cuáles son claro, las consecuencias que puede tener de la petición de Zelensky si se aceptara al final por el G7? está clarísimo. Tú lo has dicho clarísimamente. Eso sería una entrada en guerra por parte de los países de la OTAN, desde cuyo territorio se lanzaran esos misiles. Está claro. Y ese territorio, esas bases militares de los países de la OTAN o esos aeródromos de los países de la OTAN, desde donde salieran aviones contra Rusia o misiles contra Rusia, se convertirían automáticamente en objetivos militares para Rusia. Obviamente, es lógico, si te atacan desde un aeropuerto polaco o desde una base polaca, militar polaca, pues esa base militar polaca y ese aeropuerto polaco automáticamente se convierten en objetivos de guerra para las Fuerzas Armadas rusas. Es que es evidente, pero es que estamos llegando a un nivel de locura que yo, francamente, será que a lo mejor es que ya me estoy haciendo mayor, no termino de entender cómo es posible que se digan esas cosas y cómo se pueda ser tan frívolo, habiendo conocido la Guerra Fría, donde en la Unión Soviética estaba prohibido hablar del tema nuclear. Estaba absolutamente prohibido hablar en público y en privado. Pues no entiendo cómo podemos tratar estos asuntos con tanta frivolidad. A partir de ahí se ve también una fotografía de esas dos cumbres donde va a estar Zelensky, la cumbre de Suiza. ¿Hay algún avance alrededor de la cumbre de Suiza que nos pueda hacer presagiar alrededor de una llegada a una cumbre de paz? Bueno, si nos estamos refiriendo a las mismas cosas, me está refiriendo a la cumbre de paz para solucionar el conflicto de Ucrania, en el que no está invitado Rusia. Con lo cual, bueno, pues yo utilizo las palabras que usaron los chinos, es una broma de mal gusto. Lo he dicho en vuestro estudio y lo repito, convocar una cumbre, una conferencia de paz en la que no se invita a las dos partes en el conflicto, pues también otra cosa que me parece absolutamente incomprensible. A partir de ahí, don Ignacio, ¿cómo se puede gestionar o cómo puede gestionar Occidente la situación ahora mismo en la que necesita hacer la entrega rápida, sobre todo de armamento, pero también va avanzando Rusia en el frente? Ayer parece que Ucrania sí que consiguió frenar alguna zona de avance ruso, pero está llegando a tiempo, está haciendo todo el movimiento con la suficiente velocidad Occidente, Estados Unidos y Europa. Yo no soy un experto militar, escucho a los expertos militares y parece ser que va a tardar en llegar el armamento que pueda tener una cierta incidencia y que además la incidencia va a ser limitada, puesto que es una guerra que se va a decidir fundamentalmente en el terreno, va a decidirse por la artillería y por la infantería, y eso es muy difícil de equilibrar por parte de Ucrania frente a las posibilidades rusas en materia de armamento de artillería y sobre todo de infantería, de hombres, de botas en el terreno, como dicen los anglosajones. Yo creo, insisto, en que a Ucrania le conviene ir cuanto antes a una mesa de negociación. Le conviene ir cuanto antes a una mesa de negociación porque en principio parece que el tiempo rueda en su contra. En estos conflictos es muy importante saber cómo juega el tiempo, a favor de quién juega el transcurso de tiempo. Y no solo por una cuestión de interés, sino también por detener esta masacre. No sabemos las cifras oficiales de bajas ucranianas. Según algunos expertos militares, como el coronel McDouglas, pues es una cifra que se acerca a los 500.000 muertos. El día que lo sepamos, pues puede ser un verdadero shock. Muchísimas gracias, don Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Buen día, buen negocio. A vosotros, gracias, a vuestra disposición siempre y de toda vuestra audiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Y buen día. Un fuerte abrazo. 9:27 de la mañana, vamos a la clave sostenible del día de la mano de Naturgy.